Artefacto. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Esto es Artefacto. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Aunque nosotros no lo creamos. Aunque nosotros mismos no lo creamos, porque en el desierto de la televisión digital estatal, en alguna frecuencia, seguramente nos encontrará algún día usted. Un extraterrestre, porque esto sale al espacio y alguien que tenga una antena tal vez capte nuestra señal y tal vez nos esté viendo en este momento. Sí, y quizás cuando esté yo en el asilo y ustedes me vayan a visitar, capten esta señal de este momento en algún lejano planeta. Y van a querer hacer contacto. Y van a querer hacer contacto gracias a lo interesante de las cosas que decimos. Claro. Que quizás a las frecuencias de hoy día no le parecen tan interesantes. Exacto. Tema número 1, los suéteres de Álvaro, por ejemplo. Tema número 1, mis suéteres que se me achicaron. Lo único que nos pidió. Porque mi mujer Lola, que le mando saludos, se fue varias semanas y metí a lavar todos mis suéteres, se me achicaron y alguien me recomendó agrandarlos con unas pesitas y salió peor. Entonces, si ven algo extraño... Fue un recordatorio de lo que significan ellas en tu vida. Así es. No, eso significa mucho más que eso. Sí, bueno. Espero. Este es claro, obviamente. Necesito patrocinio de César Costa. Más de todas las cosas. Oigan, pero ni siquiera nos hemos presentado. Puede haber nuevos televidentes que nos encuentren. ¿Quién es ella? Ella es Fabiola R. Acosta. La misma del año pasado. La misma del año pasado. La pueden encontrar en sus redes sociales como Fabiola R. Acosta, en todas ellas. Señor Álvaro Avitia. El señor Gabriel Zarzosa. Gracias. Nosotros hacemos Artefacto y estamos muy contentos de volver a encontrarnos aquí, porque la verdad es que sí nos seguimos divirtiendo, ¿no? Si no, casi no habría ninguna razón para seguir viniendo, yo creo. Yo estoy súper contenta de que estemos retomando. ¿Sí? Iniciando año, iniciando Artefacto de nuevo. Qué bueno, me da mucho gusto verlos a ustedes también, no los había visto. Pues, ¿Me extrañaron? Es que si no hay programa, no hay un teléfono para echarnos una llamada, un WhatsApp. Él es el que menos contesta. Sí. Tú saliste de la ciudad para y empezar. todo. Tú también saliste, ¿no? Poquito sí, así a visitar a mi familia. Sí. Pues, todos, ¿no? Los tres, por ahí vi en Face también fotos sí, alrededor del mundo. Ay, qué mentira. Bueno, no, sí salí a Brasil, sí. Es cierto, estuve en Río de Janeiro. No saben qué bonita experiencia que viví padre. El programa de hoy va a ser hacer un recuento de todo lo que hicimos en que nos este trajo periodo, Santa Claus y así. Está malísimo el programa, se nota que no preparamos nada. Oigan, bueno, el tema de hoy, sí preparamos. Y tenemos una invitada que además admiro y quiero muchísimo, que van a ver qué padre lo que nos va a contar. Tenemos un video. Señor productor, no sé si alcanzamos a ver todo el video porque es un poco largo. Sobre la nueva Secretaría de Cultura Federal, que no es cosa menor porque nunca hemos tenido un organismo que ayude a provocar una política pública de desarrollo cultural a nivel nacional. Tiene su lado oscuro, tiene su lado luminoso, pero al sector cultural creo que le interesa el tema de que tengamos por primera vez en la historia una Secretaría de Cultura Federal a partir de diciembre, y aquí les cuento y les contamos de qué va. Nos vamos. En diciembre de 2015, el Congreso mexicano votó a favor de la iniciativa para crear la Secretaría de Cultura, presentada por la Presidencia de la República en septiembre. Esta secretaría tendrá como misiones principales garantizar el acceso a la cultura, conservar el patrimonio cultural e histórico y estimular la creación artística. Las llevará a cabo a través de las numerosas instituciones culturales que se han creado en México desde comienzos del siglo XX. Esta es una breve historia de las más importantes. En el México posrevolucionario, la cultura estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Pública, creada en 1921. Entre sus dependencias, la SEP contaba con un departamento de Bellas Artes que coordinaba las actividades artísticas complementarias de la educación, el Museo de Arqueología, Historia y Etnología, el Conservatorio Nacional de Música y la Academia Nacional de Bellas Artes. También contaba con un departamento de monumentos artísticos o históricos. En 1939, este departamento se transformó, junto con el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INAH es un órgano desconcentrado de la SEP. Cuenta con autonomía administrativa, pero depende jerárquicamente de esta. Sus facultades son las de vigilar, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos del país. En 1946, el Departamento de Bellas Artes, que había crecido hasta ser la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, cedió sus funciones al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, otro órgano desconcentrado que tiene a su cargo escuelas, centros de investigación, museos, orquestas y compañías de teatro, danza y ópera.
En 1950, el gobierno compró una parte de los estudios Churubusco Azteca. Los estudios eran administrados por el Banco Nacional Cinematográfico. Hacia 1960, la SEP se reorganizó. La supervisión de los asuntos culturales quedó a cargo de una subsecretaría. En 1974 se construyó la Cineteca Nacional para resguardar y difundir el patrimonio fílmico. En 1975 se creó el Centro de Capacitación Cinematográfica, con el objetivo de formar a los cineastas. Ambos quedaron bajo la supervisión de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. En 1979, los estudios Churubusco también pasaron al control de RTC. En 1983 se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía, que coordinaría las labores de los estudios Churubusco, la Cineteca Nacional y el CCC. El IMCINE estaba también adscrito a RTC. En 1988, el recién creado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes asumió las tareas de la SEP en materia de cultura. Como el INBA y el INA, es un órgano desconcentrado, aunque su presidente es nombrado por el titular del Ejecutivo Federal. A los directores del INBA y del INA los nombra el secretario de Educación. La fundación del CONACULTA no detuvo la creación de nuevas instituciones culturales. En 1989 nació el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para apoyar a los creadores artísticos de distintas disciplinas. En 1993 empezó a operar el Canal 22, una empresa de televisión estatal destinada a la difusión de la cultura. En 1994 se inauguró el Centro Nacional de las Artes. Es la sede de 5 escuelas de educación artística y de numerosos espectáculos. En 1996, la SEP confirió al CONACULTA las atribuciones relativas a la conservación, protección y mantenimiento del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación, con lo cual el INA quedó bajo su coordinación. Ese mismo año, la dirección y administración del IMCINE pasaron de la Secretaría de Gobernación a la SEP, que a su vez las delegó en el CONACULTA. Actualmente, el CONACULTA tiene 25 unidades administrativas y coordina a las 12 entidades públicas que forman parte del subsector Cultura y Arte de la SEP. En 2016, este subsector ejercerá 13.489 millones de pesos. Este será el tamaño de la nueva Secretaría de Cultura. Pues este galimatías que ustedes ven es toda la historia de todas las instituciones que alguna vez atendieron los procesos culturales y artísticos de este país. Un país que yo creo que merecía un Ministerio de Cultura desde hace mucho tiempo. Y quién sabe, quién sabe si les importe la cultura a los políticos de hoy en día. Lo que sí es que es irrefutable que los procesos culturales ahora son mucho más evidentes porque hay una nueva forma de comunicarnos y que quizás si la toman en serio y no solo es un presupuesto y un combo de instituciones fallidas, algunas no tanto, algunas mejores que otras, metidas en una licuadora para hacer una Secretaría Federal, creo que es un tema a discutir. Ojalá que se diseñe una política pública de desarrollo cultural y artístico a nivel federal y ojalá que el subsector, como decían hace ratito, cultural y creativo, que siempre fue tomado como subsector, exista por primera vez como sector. Y hablamos de sector económico, hablamos de sector educativo, y hablamos de sector creativo, y hablamos de un sector que valga la pena tomarse en serio y dignificar y despauperizar sus procesos. ¿Qué opinan ustedes? Algunas de las grandes objeciones que había en torno a la creación de esta secretaría era justo pensar que las labores culturales iban a estar ahora al margen de las educativas, es decir, que ya no se podía asumir que eran uno y el mismo o parte de un todo, sino que ya se iba a ir por un camino completamente distinto. Pero creo que, como dices, hay una oportunidad de que las cosas se hagan bien. No sé si sea una buena señal que se repitan un poco las figuras que estaban en CONACULTA hacia la Secretaría, pero más allá de las figuras que hay en este momento y que evidentemente en 3 años, gracias a Dios, ya no van a estar, porque ya va a cambiar la estructura en general, esperemos. Entonces, creo que la creación de ese nicho puede interpretarse de maneras muy, muy benéficas, como también puede caer en pésimas manos. Así es. Ojalá que no sea solo un gesto políticamente correcto, sino que realmente sean ganas de hacer una reestructura general y que los artistas vivan de lo que aman hacer. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y qué crees que pase? Claro que estoy de acuerdo. Ojalá que sí, existe la esperanza. Sí. Y pues nos vamos a mantener al tanto. Pero tú, ¿qué crees que pase? Honestamente. Yo la verdad, ustedes saben que me ha tocado pasar por la estructura de Secretaría de Cultura del Estado.
los sindicatos tienen muy tomado prácticamente mucho del sistema ejecutivo. Creo que es un tema a atender. Hay que también saber que todos los que trabajan en las instituciones culturales y las instituciones de gobierno merecen un espacio de trabajo digno, pero que también hay que mover estructuras para que haya innovación, para que haya apertura, para que haya espacio para otras generaciones, para otras maneras de pensar. Y lo que no cabe duda es que todos los que nos dedicamos a la creatividad sabemos lo complicado que es vivir de lo que amamos hacer, y que alguien lo reflexione y pueda generar políticas públicas, lo vuelvo a decir, no quiero ser repetitivo, y que ese presupuesto sea más para dinamizar al sector que para darle becas. Quizás ese intento De buenos podría valer la pena. resultados. Hay un meme que está circulando que es maravilloso, que es la cara de un niño que lo están entrevistando para televisión. Sí. Le hacen una pregunta, contesta como afirmativamente, y de repente la cara se le empieza a descomponer en un llanto terrible. Sí, totalmente. Y le ponen el letrero, ¿no? Vives del arte. Sí, Puedes vivir del arte. Entonces estoy muy feliz y lo empieza a pensar y ya. Sí, y digo, la verdad es que si ya vemos a los creativos como un grupo de la población que no tiene certezas, que va por la vida brincando de chambita en chambita, que le pagan con muchos trabajos las cosas, que además las instituciones culturales, aunque no sean de gobierno, tardan muchísimo en pagar si es que algún día te pagan. Eso lo va complicando un poco y hace que no sea una opción de vida para personas que tienen un talento y un potencial impresionante, pero que se alejan, que lo repele, porque tampoco está bonito saber que tu vida va a ser la precariedad eterna. Totalmente, y la incertidumbre constante, porque un país que no tiene respaldo para contar sus historias, para hacer sus canciones, para transmitir lo que hemos sido y para generar y para recordarnos constantemente quiénes fuimos y quiénes estamos siendo y quiénes somos como historia y como país, creo que atenta contra el desarrollo humano de sus habitantes. Es muy evidente que la televisión está llena de basura, que la radio está llena de basura. Es muy evidente que durante muchísimos años nos hemos perdido de acercarnos a los rasgos identitarios de este país hermoso, en donde hay muchísimas cosas maravillosas que conocer y que ver. Es evidente que las escuelas de arte oficiales son la mayoría con una infraestructura muy pobre, con una capacidad de desarrollo e innovación muy estrecha. Y bueno, pues ojalá que este espacio institucional abra la puerta a la discusión y que los ciudadanos y la gente que está ahí lo tome en serio y construyamos juntos una oportunidad nueva, ¿no? Nos vamos a un corte y regresamos con una creativa de la ciudad, Ana Paula Santana, que ya está aquí con nosotros. Esto es Artefacto. Artefacto. No soy López Dóriga, soy Álvaro Abitia y esto es Artefacto. Y lo que les queremos contar es que estábamos hablando del sector creativo, y el sector creativo, la verdad, es que es apasionado, es comprometido, y cuando lo logra y lo logra en serio. Yo tengo aquí una amiga, Ana Paula Santana, que hace arte sonoro en una ciudad que quizás le ha costado o le cuesta mucho las vanguardias, hay que decirlo así, ¿no? Sí. Bienvenida, Ana Paula. Muchas gracias por invitarme. Qué Gracias. bueno que estás Bienvenida. con nosotros. Gracias. Oye, cuéntanos a la audiencia qué es arte sonoro desde tu concepción. ¿Cómo se lo platicas a alguien en una cena cuando te dicen, ¿y tú qué haces? Y tú dices, arte Ok, sonoro. ok. Y todos se quedan así como, ok, ¿y eso qué es, no? Lo más fácil es como arte sonoro es trabajar Ajá. arte desde el sonido, o sea, como el sonido como tu materia prima. Ok, Todo el mundo piensa en música, sí. ¿no? O sea, ¿qué vas a Exactamente. hacer con sonidos si no tiene un ritmo o si Ajá. no tiene una melodía? Pues un montón de cosas, o sea, el sonido realmente es un material. Entonces se pueden hacer instalaciones, Ajá. se pueden hacer hasta ensayos pensados desde el sonido, ¿no? Sí. Se pueden hacer colaboraciones con artistas visuales, piezas gráficas, pictóricas, pero desde El sonido. desde el sonido, más bien que, por ejemplo, hay gente que trabaja desde la literatura, ¿no? Ok, Pero habemos otros, pues que lo que más nos llama o lo que nos hace que el corazón nos palpite, pues son los sonidos. Puede ser el paisaje sonoro, por ejemplo, que es desde pájaros hasta los coches, los árboles.
Claro, bueno, el follaje, ¿no? El Como, follaje y como el se viento. mueve. Ujú. Exactamente. Eso se le llama paisaje sonoro, casi siempre Ok. se reconoce como aquella grabación de campo en campos, ¿no? Ok. O playas o tal. Pero también mucho paisaje sonoro urbano. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con las máquinas de impresión o con varios tipos de máquinas que para mí tienen como un ritmo que, bueno, es lo que atestigua como el ritmo urbano, ¿no? O el Sí. ritmo de producción. Sí, la mecanización de un proceso, Exacto. pero ¿no? que termina también en algo súper bonito, que es la palabra. Exactamente, ¿no? sí, sí. Yo trabajo con máquinas de imprenta, por ejemplo, desde ahí me inspiro mucho. Les queremos contar que nuestros papás, mi padre y su padre es impresor, mi padre Sí, fue sí. impresor y los dos, mi padre tuvo imprenta toda su vida y ahora tú estás también muy cerca Estoy- de la imprenta de tu papá, ¿verdad? Ahí estoy, al pie del cañón. Sí, qué padre. Sí, ¿Cuál es, perdón? Centro gráfico. El Centro Gráfico. Ajá. Oye, ¿hay espacios en Guadalajara? O más bien, ¿cuál es el espacio perfecto para exponer una pieza de arte sonoro? Digo, porque me imagino que alguien se lo puede llevar o puede estar instalado en una computadora, puedes diseminarlo a través de internet, puedes hacer un montón de cosas, pero ¿piensas tú en los espacios en los que se va a escuchar tu obra? ¿En Guadalajara, preguntas? O sea, Pregunto ¿cuál sería? como cuando tú estás en tu proceso Ajá. creativo, ¿estás pensando también en el espacio en el que se va a escuchar o no importa tanto? Depende de la pieza. Y bueno, cada artista tiene como su motivación, ¿no? A mí me gusta que las piezas sean, bueno, interactivas o activables por el mismo público, o que la pieza traspase, no solamente que esté exhibida, sino que traspase a tu forma de recorrer el espacio, ¿no? O sea, si está en la galería, me gustan las instalaciones que juegan contigo como espectador, ¿no? O que tú eres parte de la pieza. Entonces, dependiendo, hago de pronto piezas que son solamente para escucharse y que van a estar editadas o que van a estar subidas en el SoundCloud y ahí se quedan. Y otras, por ejemplo, que son conciertos específicos, site specific, ¿no? Y que tienen que ver más como con acciones, ¿no? Con Claro. performances que solamente suceden en ese momento. Y después tal vez el registro es importante, pero en sí es Ujú. el momento de activar, por ejemplo, una máquina de linotipo o de activar algo que no suena bueno, con amplificación, ¿no? Porque eso es bien interesante en el sonido. Hay muchos sonidos que están todo el tiempo sonando, aquí ha de haber miles, Claro. y no los escuchamos, los ¿no? escuchas. O sea, suprasonidos o sonidos que están tan por abajo de nuestra capacidad audible que se nos van, ¿no? Entonces es bonito de pronto también descubrir como esos materiales. Sí. Guadalajara tenía un lugar llamado el Laboratorio Sensorial. ¿Se perdió un lugar importante para ese tipo de manifestaciones? Bueno, no me atrevo a decir que se perdió, qué lástima que ahorita esté como en pausa, Ajá. pero creo que va a volver con muchísima fuerza. Ah, mira. Ahorita está como a puerta cerrada, se Claro. hacen ciertas cosas, pero sí fue muy importante porque tenían una programación frecuente. Sí. Otro era la casa suspendida o encendida, siempre se me confunde. La casa con- suspendida. Entendido, sí. Y yo dije la casa invertida en mi primer programa ¿Ah, de la sí? mesa. Y no saben cómo me fue. Pero es la casa suspendida. Suspendida, Y lo fue fue. también un esfuerzo maravilloso. ¿Eh? Fue increíble. Sí. Y ahora quienes están haciendo gran esfuerzo son los del Palíndromo, que es Ajá. Esteban de la Sí. Moja y su chica. Ajá. Y bueno, ahí se están haciendo un montón de cosas, ¿no? También hubo otro que hicieron Jair López, pero que estaba apoyado con presupuesto de Tonalá, que se llamó Sociacusia, que también tenían un programa de radio en recuerdo. UDG y así. Sí, recuerdo. Bueno, hubo como de pronto sí un hervidero, porque hay artistas sonoros muy importantes mexicanos que son de aquí, todos ya se fueron. Israel Martínez es ahorita Sí, de, claro, que es de un las clásico. puntas, ajá, vive en el DF. Otro es Rogelio Sosa, él se fue desde hace mucho también, todos están en el DF. No te podemos- vayas tú. No podemos escapar de la centralización, Qué No, horror, no, qué ni tremendo. política, ni económica, Pero- ni en el Claro. arte. No nos vayamos. Pues, Así como si yo fuera artista sonoro. No te vayas. Pues no, el porque artista eres de la artista. canción Sí, Sí, no también. nos abandones. no nos abandones. Sí. Fabiola Cruz, hay un video que Sí. muestra el trabajo. ¿Nos platicas qué es? No, tú platícanos. Es un concierto de imprenta. Perfecto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Sale, Ok. vamos a verlo. Sas.
un concierto de imprenta. Qué interesante, qué padre. No me deja de impresionar la capacidad y la creatividad que tenemos las personas para crear. Realmente me impresiona mucho, creo que se ve el arduo trabajo detrás de este video y pues a mí me da mucha curiosidad en dónde surge esta pasión. ¿Cómo es que empezaste? ¿Cómo te diste cuenta de que esto es lo que querías hacer? ¿El arte sonoro o las imprentas? Bueno, el arte sonoro en específico en la imprenta. Ajá. Bueno, o sea, mi familia, como dice Álvaro, tiene una imprenta, ¿no? Ajá. Entonces, eso lo he escuchado desde que soy chiquilla y para mí este sonido y este olor de la grasa y de la tinta bueno, son como casa, ¿no? Entonces me provoca amor, no lo puedo decir Claro. con otra palabra. Sí, es que el arte sonoro cuenta más de lo que se escucha. Y en este caso yo puedo decir, a nosotros nos significa porque tuvo que ver con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, en los espacios en donde crecimos. Y tiene un significado mucho más poderoso que quizás para el resto del mundo. Pero lo que estás contando es la historia de muchas otras personas que se dedican a este oficio maravilloso. Claro. La historia de la humanidad que aprendió a compartir conocimiento a través de estas máquinas. Sí. Y bueno, al sincronizarlas no es un ejercicio fácil. Sincronizas un oficio, sincronizas personas. Sí. Y se pueden sentir tantas cosas que puede parecer quizás un poco extraño para alguien que no está acostumbrado a estas experiencias, pero el arte sonoro es un ejemplo clarísimo. Si a alguien le quedó duda, llámenos. No sabemos a dónde, pero llámenos. Muy bien. Nos vamos a corte y regresamos para que nos sigas platicando. ¿Sale? Bien. Artefacto. Estamos de regreso en este programa llamado Artefacto. Estamos platicando de arte sonoro con una artista en esta disciplina, Ana Paula Santana, que estábamos platicando justo de las referencias visuales, Sí. de lo importante que es en una cultura totalmente, cuyas referencias son principalmente visuales, gráficas. De pronto, el desconcierto del que hablaba Álvaro ahorita que estamos platicando en el corte, viene por no poder fijar la vista en algún lugar en específico. Digo, yo me acuerdo mucho en estos videos en donde se describe o se cuenta cómo eran los primeros días de la radio, cómo estaba el aparato radiofónico, estaba el radio en medio de la familia. Y todos veían el Y radio. todos veían ahí como si estuvieran viendo Sí. algo de donde saliera efectivamente, como si estuvieran dentro los personajes, pues. Ajá. Entonces, me parece que puede llegar a pasar también que volteemos a ver las bocinas o que simplemente nos desconcertemos por no tener una guía de la experiencia, una guía visual de la experiencia. Pero te volteo la pregunta, ¿y por qué no te pasa con la música? O sea, ¿por qué la música hace como que vetes tus Porque ojos si hay, y te vayas si a hay un viajar? match paradigmático. O sea, Hay si una narrativa. si hay, no, más bien dicho, hay algo que tú ya sabes que pasa. Ajá. ¿Sí? ¿Me expliqué? O sea, Sí, hay pero una conocimiento banda del tocando. formato. Sí, sí, Y, sí, y- sí, y es en cambio en el reconocible. arte sonoro no necesariamente sabes qué pasa, aunque lo vas construyendo en el tiempo. Sí. Yo creo que el arte sonoro es a diferencia de otras artes que pueden ser un impulso vital instantáneo, es una construcción vital. O Claro. sea, es algo que va pasando y que tú vas construyendo en tu mente hasta que entras en un estado. Sí. Y después de ese estado quizás puedes entrar a una reflexión. No sé si es así, pero así lo puedo imaginar yo para mí. Sí. O sea, si yo pongo esta obra tuya en mi iPad, en mi iPod o en mi iPhone, No ya no sé en tendría qué. mucho sentido, ¿no? No, sí, claro, porque a mí sí me dice algo desde el principio. Sí, Yo obviamente tendría referencia histórica, Bueno. pero no todos. ¿no? Voy a citar al padre del arte sonoro, que Ajá. bueno, es bastante académico, ¿no? Sí. Pero fue John Cage, que Ajá. parte de Fluxus. Ajá. Esto fue años 40, 50, 60, o sea, el arte conceptual. Realmente Sí. el arte sonoro parte del arte conceptual, ¿no? Sí. Hay como la idea es lo que toma más fuerza Sí. en las raíces del arte sonoro. Y John Cage, por ejemplo, dijo que a él le enfadaba muchísimo que la música fuera como un diálogo de que te amo a ti, pero tú no me ok. amas, ¿no? Y Como entonces, Pimpinela. ajá, aunque no existiera la letra, ¿no? Aunque, Sí, sí, sí. o sea, la música clásica siempre Ajá, es este violín que va Que luego conquistando responde, y luego ¿no? el cello que dice Sí, no sí, sí, y sí. tal. Sí. Entonces hay una lógica Ah, ok. narrativa en la Sí. cual podemos tal vez imaginar cuestiones visuales, ¿no? Mientras que en la música experimental, aunada al arte sonoro, porque creo que van mucho de la mano, eso se radica. Y John Cage decía, es que yo ya me aburrí de que la música me cuente historias. Ah, Yo no ok. quiero historias, o sea, yo quiero que se pueda apreciar este cuadro de sonido
igual que se puede apreciar una obra pictórica con un canvas solamente de un color, ¿no? Como empezó a pasar también en la parte pictórica del arte conceptual. Entonces es un poco eso, acompañado del minimalismo o cuestiones así. Bien, yo recuerdo la vez que te vi en San Luis Potosí. ¿Qué obra era? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál llevabas? Las 8, cuando hice el concierto en San Luis. Sí, pero ¿qué obra llevabas? Paisajes de bolsillo. ¿Qué pieza? Es este que vamos a ver ahorita. Sí, lo Ok, vamos a ver. yo lo vi en San Luis y a mí sí, la teatralidad del hecho fue importante para mí. O sea, la intervención de un espacio físico, aunque yo no hubiera escuchado nada, jugó en el proceso, claro, ¿no? Atendiendo a lo que está diciendo Gabriel. Y obviamente tú también. O sea, cómo el artista no deja de ser importante en el diálogo con su obra. ¿No? Esa pieza es bastante performática, está pensada como un cuerpo explorando el espacio, entonces tiene que ver arquitectura, cuerpo y sonido. Por eso. Ok. Quiere decir que Gabriel y yo somos... No, para nada. Muy torpes en arte. No, para nada. ¿No? Bueno, no, ok, entonces, no, pero la verdad es que sí no es choro, que sí, cuando vi estos 2 videos que nos mandaste, yo sí sentí algo, ¿no? Obviamente con la imprenta, pues ahí hay un melodrama infantil, pero que tuvo que ver con mi infancia, pero sí me pasó, o sea, la verdad es que sí me pasó, ¿para qué decir que no? También uno descubre cuando hay más ocurrencia que idea, que lo hemos hablado mucho, pero estábamos hablando hace rato, ¿no? Sí. Se nota cuando alguien te está timando, ¿no? Porque es fácil timar en el arte contemporáneo. No, para nada. Pero es que en el arte contemporáneo se presta la ocurrencia todo el 3 tiempo. ladrillos, sí, por favor, Exacto. admíralos. Sí. Oye, ¿qué vamos a ver entonces ahora en este video? Este es un proyecto que ya lleva creo que 2 años, se llama Paisajes de Bolsillo. Es una exploración para espacios en específico. Sí. Este fue la fábrica de chocolate, que es un recinto muy lindo de Guadalajara. Aquí a unas cuadras, por cierto. Vamos entonces a verlo. ¿Vale?
¿Qué tal? Bueno, ese es el proyecto Paisajes de Bolsillo Sí. y se ha ido modificando porque también lo he hecho en escenarios, pero no es tan rico como cuando el espacio tiene este tipo de elementos. ¿Qué es lo que se puede replicar de este ejercicio? Es decir, ¿cuánto se puede mantener si lo ejecutas una vez más y una vez más? Ok, como el principio es que estoy amplificando casi todo con microfonía de contacto. Ajá. Entonces los sonidos que son vibraciones, haz de cuenta si yo le pego a una vara de metal, pues va a sonar, pero si le pongo un micro de contacto, toda esa vibración que está dentro de la vara, yo la puedo tomar y convertir en sonido. Okay. Entonces es como una trampa porque agarro vibraciones y las paso por la computadora y les doy sonido de campanas, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez conecté todo un kiosco del barrio de San Andrés con micros de contacto e invité a la gente, que después fueron muchísimos niños, a con palos tocar los barandales del kiosco. Entonces ese fue un paisaje de bolsillo también. Yo no estaba haciendo el show que hice aquí, pero se estaba sacando sonido de donde no hay, aunque sí, ¿no? Porque era el mismo kiosco con sus vibraciones. Maravilloso. Ana Paula, pues muchas gracias. La verdad es que nada. qué bonito trabajo y qué padre que nuestra audiencia pueda tener oportunidad de ver este tipo de cosas. Es tu casa. Gracias. Ven pronto de nuevo y nos regresamos al último bloque de este artefacto, primer artefacto 2016. Gracias. Artefacto. Un jugo en una cosita así. Oh, estamos de regreso. Estoy aprendiendo como todos los jueves tengo aquí a aprender. Le estoy tratando de Una explicar a lección Fabiola qué es un frutzi, querido audiencia. Le propongo y siempre les he prometido que vamos a tener un WhatsApp para que se comunique con nosotros. Pero tú sí sabes que era un frutzi o ¿No es no. el juguito? Claro, por Dios. Sí, El juguito. ese Los de juguito. lunch. Sí, sí. Ese es un frutzi. Claro, sí. Y sigue existiendo, ¿no? ¿Y por qué lo ponías? ¿Para que rebotara y sonara? ¿Por qué? No, es que el productor, mientras hablábamos nosotros de un frutzi, por una analogía que hizo el señor, No, yo no. me decía que si me acordaba cuando le poníamos a las bicicletas el bote del frutzi atrás para que sonara como moto. Y de ahí, no sé por qué estamos hablando de esto, pero también tiene algo de innovación, convertir una bicicleta Creativos desde chiquitos, desde en pequeños. moto. Sí, desde los... Exacto, Ay. exacto. Pero bueno, esas eran unas bebidas edulcoradas como alguna música pop de la radio comercial, ¿no? Sí, sí, Que ya la los recuerdo. edulcoraban de más. Sí me tocaron en mi lonchera de Tiger, claro. Sí, pues, Oigan, yo tengo un ejercicio para ustedes, de bote pronto, porque no estaba planeado bajo ninguna circunstancia. Ok, a ver. ¿Estuvimos fuera del aire 2 meses? ¿O cuánto? Desde antes de la FIL. Estuvimos fuera del aire desde antes de la FIL. Para la FIL ya nos mandaron a volar. Sí, en la FIL ya no les importaron nuestros comentarios interesantes sobre libros y Sí, autores. que pudo haber sido un gran programa, ¿eh? Pudo haber sido un gran programa en FIL. Iba a ser un gran Iba a programa. ser un gran programa en Pero FIL, no, sí, no claro. sé qué. Bueno, el punto es, Ajá. en estos 2 meses, ¿qué noticias hubieran sido muy relevantes para traer a Artefacto jueves con jueves? Perdón, es que escuché al productor y no a ti. ¿Qué noticias hubieran sido importantes de estos 2 meses? Ah, claro. Para traer aquí a Artefacto jueves con jueves. 2 meses, ¿nos dejamos ver. de ver tanto tiempo? Sí, a ver, Qué una noticia rápido. importante es que mi hija se fue a Argentina. Bueno, es a ver, importante. eso hubiera sido como que no me llevó. Navidad allá. Sí. Julieta se llama la chiquilla. Oye, no, a ver, déjame ver qué pasó, que no puedo, porque no me desconecté tanto. ¿Sí pasaron Star cosas? Wars, eso pasó. Star Wars, el día de mi Platícamelo cumpleaños. todo. Ajá, exacto, porque estuvimos preparando mucho eso y ya cuando hubiera sido el momento perfecto ya de pronto ya no existió este programa, de repente ya no existió este Qué programa. bueno. Logré ver la David primera. Bowie, David Bowie, claro. Ah, esa sí. tragedia del pop entrañable, entrañoso. Y del glam y de todos los Y del géneros que glam. tocó el Pues sí, señor. Él inventó todo, los reinventó todos. Sí, eso hubiera sido una de las noticias relevantes de principios de Ayúdanos, este productor, año. ¿qué más pasó en estos 2 meses? Pero sí pasaron esas dos Sí, cosas. yo hice la pregunta sin tener muchas respuestas. Tenía Sí. lo de Bowie, pero ya me lo ganaste. ¿Cómo que no? Eh, Yo dije Star Wars. No, bueno, Star Wars, pero en realidad Pero se agotó quiero- tan quiero rápido. seguir Es que, sabiendo cómo era estuvo. era como una espuma, Chapo. pero sí, Chapo. sí, Chapo, pero... qué manera de destrozar el mito del Chapo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? O sea, esa entrevista patética, destrozaron el mito. O sea, Kate, bueno, ya estaba destrozada por sí misma,
pero destrozó al Chapo. Pero los que la destrozaron finalmente eran esos personajes ocultos detrás de la filtración de los mensajes. No sé quién podrá ser el que va soltando los mensajes a los medios de comunicación. ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe quién se mete en tus mensajes también? No, y quién sabe si son reales. No, ¿Quién pues, sabe si claro son que son reales? reales. Pero No, el chiste Pero es que ¿por qué están tan seguros Sí que la son veo a ella reales? diciendo... esos me sujetitos mueve ocultos. mucho que nunca he tenido quien me proteja. Una cosa así, sí, Ay, pues claro, qué claro. Y el vergüenza. Chapo diciendo, ya lo logré. Nos hicieron bailar un son informativo yo bastante no bastante creo. Pero el chueco. ego, fíjate cómo lo hizo perder el ego, como casi todos los megalómanos los hace perder el ego. Pero antes de que nosotros perdamos el ego, no, más dicho, que nos haga perder el ego, no quise decir que perdió el ego, lo hizo perder el ego. Vayamos a un video de una chica Eso. chilena, tú que tienes más claro de qué va, tú también no sé si sepas. Pues fíjate que mis referencias de Mon Laferte vino a Guadalajara el año pasado, estuvo por acá en noviembre, fue la primera vez que la vi, bueno, no la segunda vez porque ya la había visto en algún Vive Latino. Su música, me gusta mucho que su música ha entrado a los oídos de muchas personas en Guadalajara y en México sutilmente. No ha sido de golpe, no ha sido algo muy elaborado como producto mediático. Ha sido sutilmente, se fue colando sutilmente y creo que ya tiene una audiencia bastante robusta, suficiente como para que en su próximo concierto que dará en octubre, en abril, tenga mucha gente cantando sus canciones. Vamos a escuchar algo de ella. Se va a presentar con Caloncho, están haciendo una gira juntos. Este sujeto que su ascenso no fue tan sutil como el de ella, fue un poco más Fue como Drástico. más disruptivo y por lo tanto un poco cansado, pero vamos a ver. Ahí hablando de frutsis, vamos entonces. ¿Cuál es su apellido? Laferte. Es que lo iba a decir mal porque siempre lo digo mal. Está confuso. Mónica. Sí, Se llama Fred. Mónica. pues sí, debe de ser. Sí, no, sí se llama Mónica. Montserrat, ¿no? Montserrat. Ah, se llama Montserrat. Ya ves, dejan el mon y ya. Exacto. Por eso le pusieron, por eso se puso Mon, para que no tuviéramos Creo que serie de Montserrat problemas. Bustamantes, creo. Oye, la Igual, próxima igual, semana igual. vamos, bueno, es todo una hipótesis, pero si aparecemos en su televisor la próxima semana, tendremos una canción de Charly García cantando en Los Dinosaurios, nada más como una bonita metáfora también de muchas cosas, Si el tema va a ser en cómo decir cosas sin decirlas. sin decirlas. Y vamos a traer a Charly García y sus canciones, ¿les parece? Me parece hermoso. Más Tengo que una anécdota interesada. con Charly García en Viña del Mar que suspenso para la próxima. Ojalá que sigamos aquí el próximo jueves. Esto fue Artefacto. Muchas gracias por sintonizarnos. La verdad es que la pasamos muy bien. Fabiola, Sí, gracias. Qué estoy muy bueno que feliz de estamos todos regresar, regreso. aunque sea por un jueves. Gabriel. Y si Un nos jueves vemos, a la vez. exacto, y si Un no nos jueves a la volvemos a vez. ver, hasta luego. Hasta la próxima. Muchas a gracias. todos por Hasta sintonizarnos. siempre. Gracias, Ana Paula. Gracias. Artefacto.